Entonces vamos a entrar de una vez en la palabra de Dios a ver lo que Dios quiere para nosotros. Voy a usar el otro micrófono, por favor. Dos, ¿sí? Muy bien. Quisiera hablar en esta tarde, hermanos, acerca de un tema muy importante, un tema que la palabra la enseñanza, la predicación es basada en el tema de la gracia. La gracia. Comúnmente se define a la gracia como perdón inmerecido, don inmerecido, un regalo que nadie merece, y es una verdad que se expresa en todas las Escrituras. Pero en el Antiguo Testamento vemos a Dios actuando de una manera relacional con el hombre, y cuando Dios se relaciona con el hombre, lo hace en un estado de gracia. Doctor Oswald habla en cuanto a este tema, y él dice algo muy importante en cuanto al tema de la gracia, la misericordia que Dios muestra en el Antiguo Testamento. Y él dice que es el sumo bien que Dios da de un ser superior a un ser inferior, especialmente cuando no lo merece. Entonces es importante tener esa definición en cuenta cuando estudiamos a Dios en el Antiguo Testamento relacionándose con los hombres. Es el favor de un superior a un inferior, especialmente cuando no lo merece. Muchos ejemplos hay en el Antiguo Testamento, pero quiero introducir con uno nada más, y está en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y Génesis 3, versículo 7 y versículo 31. Génesis capítulo 3, versículo 7 y versículo 21. Y dice así la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Ahora vamos a comparar ese versículo con el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis capítulo 3 habla de la caída de Adán y Eva, la caída de los primeros hombres en la tierra, y por causa de esa caída, la entrada del pecado en el mundo. Antes de Génesis capítulo 3, no había pecado en el mundo. Ellos, tanto Adán como Eva, vivían en una comunión íntima con su Creador, podían escuchar su voz. Era una relación entre un padre y un hijo, era una relación perfecta entre un amigo y otro amigo, y vivían en plena comunión. Sin embargo, en capítulo 3 sucede algo. Es la caída, es cuando el hombre y su mujer deciden libremente, porque fue libremente, desobedecer a una orden expresa de Dios. Dios les había dicho claramente: de todo pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que coman, morirán. ¿Entendieron Adán y Eva lo que Dios le dijo? Yo creo que sí.
claramente entendieron. Pero en Génesis capítulo 3 vemos el gran problema. Ellos desobedecieron a Dios. Y es interesante notar aquí la gracia de Dios, porque dice la palabra que después que ellos desobedecen a Dios, la primera reacción es vergüenza, es poner hojas de higuera, porque sienten vergüenza. Antes no se daban cuenta que estaban desnudos, y en el momento que entra el pecado, entonces se dan cuenta de su desnudez, tratan de cubrirse con hojas de higos, de una higuera, y de esa manera tapar su desnudez. Otra cosa que hacen, se esconden de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y yo pregunto, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? Absolutamente nadie. Es un imposible, Él está en todas partes y ve todo. Tratan de esconderse, tratan de huir de Dios, pero vemos un acto de gracia en el versículo que leímos, versículo 21. Dios los viste con pieles de animales. ¿Y por qué digo que es un acto de gracia? Porque para poder vestirlos de pieles de animales, Dios tuvo que haber matado un animal. Toda la Biblia de ahí en adelante va a hacer referencia muy importante a la sangre, porque después se nos va a revelar en el Nuevo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este primer sacrificio de animal hecho por Dios apunta a la obra perfecta de Cristo. Es un acto de gracia de parte de Dios a los pecadores, a aquellos que no son merecedores. Merecen la muerte eterna. Y de hecho van a morir en el tiempo. Adán y Eva murieron físicamente. Pero por esa causa de ese pecado entró el pecado en el mundo, y dice el libro de Romanos capítulo 5, por el pecado, así la muerte. Es trágico ese evento, pero Dios es especialista en sacar de trágicas situaciones bendiciones. De algo que es tan malo, Dios puede obrar una gran bendición. Ahora, Dios extiende su gracia a ellos y, por supuesto, su perdón y su misericordia. Es la forma en la cual Dios actúa durante toda la Biblia. Lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, como Él mismo dice, pero dice, he extendido mis manos a ellos, como un papá que está esperando que regresen. Entonces Dios es así, su carácter es de esa manera, Dios de gracia, Dios de misericordia. Ahora, hermanos, quisiera ver en esta predicación un pensamiento, un tema. Los cristianos hemos recibido la gracia de Dios para ser salvos, resultando en una vida que manifiesta la gracia de Dios a otros, ¿sí? Y que experimenta la gracia de Dios para ser transformados en el andar diario con Dios. Quisiera desarrollar ese pensamiento, verlo en varios pasajes de la Escritura y ver cómo eso impacta a nuestra vida. Primeramente, hermanos, los cristianos hemos recibido la gracia de Dios para ser salvos. Entonces podemos decir que hay una gracia recibida, El pasaje clásico de esto es, por supuesto, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Vamos allá. Gracia recibida. Efesios 2, 8 y 9.
Voy a leer el 8, el 9 y el 10, pero quiero hacer énfasis en el 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracia recibida. La gracia recibida es algo maravilloso, hermanos, porque tú y yo hoy estamos aquí por la gracia de Dios. La gracia es algo maravilloso porque la gracia va por delante. La gracia abre la posibilidad de que una persona pueda creer en Jesús. Sin la gracia de Dios, ningún ser humano pudiera creer en Jesús. Nadie. Es imposible. Cuando vemos en la Biblia la depravación del hombre, me refiero a depravación en el sentido de que está afectado todo su ser por el pecado. El hombre odia a Dios, odia sus mandamientos, odia a la iglesia, odia todo lo que tiene que ver con Dios. No quiere saber de Dios. Pero la gracia de Dios va por delante para que esta persona pueda creer. Por eso es que muchas personas dan testimonio y dicen, es que alguien me habló primero, pero yo no quise. Yo dije, no, no es el tiempo. Yo estoy muy joven, yo estoy muy viejo. Todavía no. Señor, dame más tiempo, todavía no voy, todavía no es el tiempo tuyo, dicen ellos. Pero en realidad es que están cerrando la puerta a la gracia de Dios. Pero ¿qué sucede? Van a otro lugar y allá otra persona también les comparte de Jesús. Y van a otro lugar y también. Y un compañero de trabajo y les habla. ¿Qué es eso? Es la gracia de Dios que está buscando, que está insistiendo por todos lados, que quiere Jesús tener una relación personal con esa persona. Y le está buscando, le está tocando, le está llamando, le está atrayendo, le está ayudando. La gracia de Dios es insistente. La gracia de Dios es perseverante. Dios no se desanima. Dios no quema los puentes. Ese dicho de quemar los puentes. Ya no tener que quiere decir no voy a tener ya una relación con esa persona. Dios jamás hace eso. Él quiere tener una relación con nosotros y nos va a buscar, nos va a insistir, va a llamar a nuestro corazón por medio de una predicación, por medio de una alabanza, por medio de algo que suceda. Hay testimonios, hermanos. Yo conozco unos hermanos que están aquí fieles al Señor, los hermanos sirviendo a Dios aquí en la iglesia, pero su testimonio es que un día pasaron por allá afuera y algo le dijo que entraran. Y yo me pongo a pensar y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién les dijo que entraran? ¿Será una obra de Satanás? Por supuesto que no, porque él no quiere que nadie entre aquí. Ese no quiere que usted esté aquí, hermano. Es más, en este momento puede estarlo distrayendo. Sí, él es muy, se presenta a veces de diferentes maneras, hermanos. Dice la palabra como ángel de luz, pero quiere engañar. Fue Dios. Y gracias a Dios que fueron sensibles a la voz de Dios. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos no habrán sentido que Dios les está llamando, pero cierran sus oídos? Y dicen ellos que es la conciencia. Es que mi conciencia me dijo. No. No es la conciencia, es el Espíritu Santo de Dios.
Dios es maravilloso y Dios nos está buscando. Dios está tocando a nuestra vida. Y la gracia de Dios te va a seguir atrayendo, ayudando, hasta que tú hagas una decisión por Cristo. La gracia de Dios es insistente, persistente, pero la gracia de Dios no obliga a nadie. Dios ya decidió. ¿Qué decidió Dios? Enviar a su Hijo Jesucristo a morir en tu lugar. El diablo ya decidió llevarte al infierno con él y lo quiere hacer. Lo quiere hacer. La gran pregunta, ¿tú qué vas a decidir? ¿Tú qué vas a decidir? La gracia de Dios es así. Otro pasaje hermoso está en Tito. Vamos allá. Tito 2:11. Mire lo que dice. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Género humano, hermano. Ahí no está hablando de que solo los hombres. No. Es género humano. Todos los hombres son todas las personas. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo que quiere decir es que Dios no se ha quedado sin testimonio. Dios ha hablado dice el libro de Hebreos, de diferentes formas, de diferentes maneras, a los padres por los profetas. Y en estos últimos días, Dios nos está hablando por su Hijo. Él no se queda sin testimonio. Su gracia no es tacaña. Dios no es codo con su gracia. Es para todos los hombres. La gracia de Dios. Y otro versículo, hermanos, está en el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley de Dios es buena. Nunca podremos negar la ley de Dios. Pero la ley es como un espejo. Cuando las personas van ahí a Éxodo 20, Deuteronomio 20, y ven lo que Dios dice acerca de ellos, es como si se estuvieran mirando en un espejo. Y uno por uno la palabra le comienza a decir, eres culpable, eres culpable, eres culpable. La ley señala el pecado, pero no da la solución. La ley se introdujo para que el pecado abundara, y de hecho ha abundado mucho, porque aunque la ley de Dios sigue diciéndoles a las personas que el pecado es contra Dios y que Dios está en contra del pecado y de la maldad, el pecado sigue abundando. El pecado es la causa de los grandes males en nuestro mundo. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué tiene que haber guerra entre una nación y otra? Por el pecado. Y eso yéndose a las guerras que están habiendo en nuestro mundo, por la cual debemos orar, hermano.
Esto no se ve fácil. Esto se está poniendo cada vez más, esto es como un embudo, ¿verdad? Cada vez se va haciendo el hoyito más delgado, anunciando la venida de Jesucristo. ¿Sí? Oremos. Pero no solamente aquellas guerras. ¿Por qué hay guerras en la familia? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Por el pecado. ¿Por qué hay violencia en nuestro país? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué tenemos nosotros bardas en nuestras casas? Por el pecado. Y así les pudiera yo decir, hermanos, las trágicas consecuencias de nuestro mundo es por el pecado. La ley solamente señala dónde está el problema, pero no da la solución. Dice la palabra que cuando la ley se introdujo hubo mucho pecado, y de hecho lo hay. Pero mira la esperanza que da Dios aquí. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Soy pecador? Soy pecador. Sin embargo, Dios te ama y la gracia de Él va más allá de tu pecado. Dios está abriendo los brazos. Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a restaurar tu vida, la vida de tu familia. Hermanos, si este mundo, si este país se arrepiente, busca de Dios, se humilla delante de Dios, Él está dispuesto, hermanos, muy dispuesto a recibir, a dar gracia. La gracia de Dios es así, está buscándonos constantemente. Entonces podemos decir, hermanos, que la gracia de Dios es recibida. Y sin la gracia de Dios, ningún ser humano pudiera ser salvo. Nadie. Si tú y yo estamos aquí es por la gracia bendita de Dios. Un día Dios nos fascinó con su gracia. Un día Dios nos llamó. Un día Dios nos atrajo a Él y nosotros creímos. Y de ahí en adelante le estamos siguiendo. La gracia de Dios es maravillosa. Esa es la gracia recibida. Pero también encontramos la gracia replicada. Gracia recibida, gracia replicada. Como los rayos del sol que se reflejan en un prisma y que se disemina la luz. Ese experimento a veces lo he visto, mis hijos lo han hecho también, esto de cómo se disemina la luz en un prisma. De la misma manera, nosotros hemos recibido gracia y ahora nosotros tenemos que dar gracia. Tenemos que ser conocidos por la gracia. Gracia replicada. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Mire lo que dice. Sí, 4:29. Voy a leer hasta el 32. Efesios 4:29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación.
Las palabras, yo no creo que las palabras tengan poder, pero sí creo que las palabras que decimos pueden afectar positivamente o negativamente a una persona. Sí, eso sí. Las palabras dichas sin sabiduría, las palabras dichas de forma hiriente, son como una paliza que no deja huellas en el cuerpo. Pero por dentro, hermanos, por dentro, es peor que el maltrato físico. ¿Sí? Tengamos cuidado las cosas que decimos y cómo lo decimos y en qué forma lo decimos. No salga palabra corrompida de nosotros, una palabra sin sentido. No debe existir en la boca de un creyente. Las palabras que edifican son las que Dios nos manda a decir. ¿Sí? Y dice la palabra, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el propósito de edificar la vida de una persona? ¿Dar qué? Gracia. Dar gracia. En la semana estuvimos en la capilla. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, le invito a que nos siga en YouTube el canal de Sembimex ahí en YouTube. Ahí tenemos capilla los martes y los jueves. Y esta semana estuvimos hablando sobre el impacto de la reforma en la vida de cada persona, hablando de la reforma religiosa que ya el 31 de este mes va a cumplir 507 años, la reforma protestante de Martín Lutero. Un hecho histórico, pero que no solamente quedó en la historia, porque muchas cosas que dijeron los reformadores sostienen la enseñanza de muchas iglesias evangélicas. Sola fe. ¿Hay algo más? Sola fe, no hay más nada. Lo único que usted necesita para creer en Jesús es fe, acercarse a Él con fe. Sola escritura. ¿Hay algo más que la palabra de Dios? Nada, nada por encima de ella. ¿Sí? Sola escritura, sola gracia. Y ese es el que estoy diciendo ahorita. Pero lo que quería decirle, hermanos, es que varios pastores han compartido, y el pastor Juan Jesús también compartió, pero invité a un pastor a compartir y dijo algo muy interesante que tiene que ver con el mensaje que estoy trayendo hoy. Él dijo, dejemos que la gracia ocurra. Dejemos que la gracia ocurra. Tú y yo podemos ser agentes para que la gracia de Dios llegue a una persona, pero también podemos ser estorbo para que la gracia de Dios no se manifieste. Con nuestra actitud, con nuestras palabras, con la forma en la cual tratamos a otras personas, tengamos cuidado. Debemos ser personas llenas de gracia, tratar a otros con gracia. Colosenses 4:6, también muy pegado con el pasaje que leímos. De hecho, estas cartas son afines, Colosenses y el libro también de Efesios. Colosenses 4:6, mira lo que dice. Sean vuestras palabras siempre ¿con qué? Con gracia. Sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una palabra de un cristiano, de un creyente, debe ser una palabra prudente. Debe ser una palabra discreta. Debe ser una palabra llena de sabiduría. Y dice,
para que sepa cómo debe usted responder a cada uno. No solo en el ámbito eclesial, porque aquí todos están muy bonitos, hermanos, casi aureola, ¿no? Santos. La cosa es allá afuera, con la jefa que me trata mal, ¿sí? O el jefe que no me da horas libres, o el compañero de trabajo, o la esposa, o el esposo, o los hijos. Aquí no es tanto, hermano, pero la verdad es que ¿cómo vamos a responder a cada quien, a cada cual? Una palabra prudente, una palabra discreta, una palabra de sabiduría de parte de Dios, o cómo respondemos. El pasaje dice, palabras sazonadas con sal. Interesante esa medio poético. Claro, no es literal, no es literal, pero tiene sentido. ¿Ha comido usted una comida sin sal? ¿Está buena? ¿Está buena? No, ¿alguien dijo que sí? Hay que felicitar, hermano. Sí, hay que comida sin sal. De hecho, cuando la gente está en el hospital, no me gusta la comida del hospital porque es insípida, es comida de dieta. Una palabra dicha sin sabiduría es como una comida sin sal, vana, hueca, sin sentido, una flecha al aire que puede dañar a mucha gente. No se imagine, hermano. Dios nos dé sabiduría para que nuestras palabras sean prudentes, sean sencillas, sean llenas de misericordia, sean palabras de un creyente, de un cristiano. Hace un tiempo un joven me contaba una historia, que él fue a trabajar a un lugar, estaba de vacaciones y fue a trabajar a un lugar. Él es creyente, él es cristiano, pero en ese lugar la gente, los hombres hablaban, pero terrible. Hablaban groserías, decían las cosas muy mal, albures. Y entonces el chico fue a trabajar allá y se sentía raro, porque pues no habla así, no es su forma de hablar, no es su forma de expresarse, no es su forma de pedir las cosas. Y me contaba él que ya en ese momento, cuando él estaba ahí, los otros compañeros de él creían que él era raro porque no hacía lo que ellos hacen. Qué terrible sociedad estamos viviendo. Estos días entré a una tienda y había un niño de secundaria comprando algo, unos niños de secundaria. Hermanos, de 10 palabras, 8 malas. ¿Qué está pasando? Cuando suceden cosas como lo que dice la palabra de Dios, a la gente le parece extraño que tú no hables con groserías, que tú hables con respeto, con modales. Y de hecho eso debemos enseñar a nuestros hijos. No deje pasar las groserías, padres, no la deje pasar. Primero, no lo digas. Segundo, lávele la boca con jabón. Eso es un remedio tremendo, hermanos. Sí, no lo está maltratando, no. No, porque hoy día, como dice, generación de cristal, ¿no? Que todo se rompen, ¿no? Usted está salvando su vida. Tenga cuidado de la forma en la cual usted está criando su familia, ¿sí? La forma en la que usted habla a sus hijos, tenga mucho cuidado.
Yo tengo que hacer una reflexión diaria de cómo estoy hablando a mis hijos, cómo estoy pastoreando su corazón, porque es necesario. Platique con ellos, platique mucho y vea esta situación de
cuál es el pasaje favorito del hermano Virgilio? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. No me voy a meter ahí en Romanos 6 porque después no salgo de todas las cosas que voy a decir de Romanos 6. Pero solamente, hermanos, algunas cosas. Habían unos perversos ahí en el tiempo de Pablo, cuando escribió esto, que estaban diciendo que los cristianos debían pecar mucho. Pecar, 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 pecar. Porque así va a venir más gracia, más gracia, más gracia. Qué consejo tan perverso. Pero había gente que estaba haciéndolo. Y entonces Pablo les tiene que escribir esta carta y decirle lo siguiente. Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y se enoja Pablo. Sí se enojó, hermanos, porque es ira santa. Sí, no es la ira que me hacen algo contra mí y yo me enojo y guardo rencor en mi corazón y dijo, cuando lo vea, va a ver. Y no diga eso, hermano. ¿Sabe por qué no debemos decir eso? ¿Sabe por qué no debemos estar diciendo, cuando vea ya va a ver lo que le va a pasar y que le voy a decir y estoy ahí maquinando? ¿Sabe por qué no debemos hacerlo? Porque cuando usted se encuentre con esa persona, eso que usted está pensando, lo va a hacer. Lo va a hacer. Por eso dice la palabra que debemos llevar todo pensamiento cautivo a Dios. Puede venir el pensamiento de venganza. Llévalo a Dios. Confía en Dios, déjaselo a Dios. Ten paz en tu vida. Y si tienes que arreglar algo con alguien, hazlo de la manera correcta. Sí, porque no siempre estamos de acuerdo. Pero, la forma en la que lo digo es el problema. Sí. Ahora, dice Pablo, en ninguna manera. ¿Ustedes están pensando que por estar pecando va a venir más gracia? Pablo dice, ese pensamiento debe perecer, que se muera ese pensamiento. Porque los que hemos muerto en Cristo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestro estilo de vida ya no es el pecado. Nuestro ambiente de vida ya no es eso. Es como los animalitos que viven en diferentes hábitats. Saque un pez del agua y se va a morir, porque es o las aves o cualquier otro animal. Nuestro estilo de vida ya no es el pecado. Y Pablo lo repite y entonces va a terminar Pablo su discurso, que es muy interesante, Romanos 6, diciendo, porque el pecado ya no los dominará, porque no están bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios es poder transformador, es poder para vencer el mal. Hermano, hermana, tú eres un victorioso por la gracia de Dios. Contra el pecado, contra tu carne y contra Satanás. ¿Sí? Póngase en la mano de Dios y va a ver, hermano, lo que Dios va a hacer. Dios puede obrar maravillas. Tenemos que someternos a Él y dice la palabra, estamos ahora en la gracia. La gracia que da poder para vencer el pecado. Entonces, gracia recibida, gracia replicante, gracia resultante en mi vida, gracia experimental. Por eso, hermanos, las personas de antaño, los escritores de himnos de siglos anteriores, escribían unos himnos preciosos, unas alabanzas a Dios salidas de su corazón. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Himnos maravillosos. O que tuviera lenguas mil para poder cantar. Qué hermoso himno, escrito por Carlos Wesley. ¿Por qué podían hacerlo?
¿Por qué esta gente podía hablar como hablaba? ¿Por qué podían escribir como escribían? ¿Será que se lo estaban inventando? ¿Será que no lo sentían en su corazón? No, hermanos, eso no se puede. Tú no puedes hablar de algo que no tienes. Si no tienes paz de Dios, ¿cómo hablas de eso? Si no tienes la salvación en Cristo, ¿cómo vas a hablar? Pero si Cristo ha hecho algo en mí, hermano, puedo decirlo, puedo anunciarlo, puedo dar gloria a Dios. Por eso ellos podían hacerlo. Pero bueno, ha pasado el tiempo y la iglesia de Dios parece un poco más metida en el mundo que en las cosas de Dios. Pero hay esperanza, hay esperanza. La gracia de Dios puede ayudarte, la gracia de Dios puede ayudarnos. Romanos 12, vamos ahí. Romanos. Romanos 12:6. 12:6. Romanos 12:6. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según qué, la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos capítulo 12 habla de los dones espirituales. Los dones son capacidades espirituales, sobrenaturales, que Dios da a un creyente cuando se convierte. Entonces quiere decir que si tú eres un hijo de Dios, por lo menos tienes un don. Por lo menos uno. Puede tener dos, pero no puede tener todos los dones. No hay nadie que tiene todos los dones. Porque si no, no nos necesitaríamos los unos a los otros. Y en la palabra de Dios dice que somos un cuerpo. Entonces las cosas que yo puedo hacer, tú posiblemente no puedes, pero las cosas que Dios te ha dado para hacer y la inclinación que tienes hacia ciertas cosas espirituales, es posible que yo no pueda hacerla de la manera que tú lo puedes hacer. Entonces, los dones, dice la palabra, son según la gracia de Dios. Un don no es para sentirme bien yo. En el momento que yo comienzo a sentirme bien con mi don, tengo que examinar mi corazón porque posiblemente hay orgullo. Hay orgullo. El don no es para servirnos nosotros. El don es para servir a otras personas. Es el propósito, es la edificación de la iglesia. Y dice la palabra que esos dones son por la gracia de Dios. Mire, hermano, si Dios le ha dado algo a usted, un don de Dios, y Dios comienza a obrar a través de ese don que le ha dado, dé gloria a Dios. Dé gloria a Dios. No, hermano, qué bonito. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No es de mí. Es más, si fuera por mí, fuera un desastre terrible. No somos los mejores, ni los más inteligentes, ni los más capaces. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Que lo vil, lo menospreciado, ¿verdad? Escogió Dios. ¿Eh? Pero si algo hace Dios, es por su gracia. Es por su gracia.
actuando a través de ti y de mí. Y qué maravilla será, hermanos, cuando pongamos ese don a la disposición de Dios. Va pasando el año, hermanos, va pasando el año. Pues ya huele a ponche. Ya muchos están haciendo ponche también. Ya casi ya es romeritos y se acabó el año. Viene otro año. Sí. Yo quiero preguntar, ¿conoce usted su don? ¿Sabe a qué Dios lo ha llamado en esta tierra? Hay mucha gente que pasa toda la vida en la iglesia, en las iglesias, se muere y nunca supo para qué estaba aquí. Qué triste, ¿no? No, hermano, conozca lo que Dios le ha dado, porque Dios le ha dado algo. En la obra de Dios todos tenemos un don y no hay un don nadie en la obra de Dios. ¿Sí? Dios tiene grandes cosas. Ha ofrecido a nosotros sus maravillosos dones. Ahora, ¿cómo yo los uso? ¿De qué manera pongo a la exposición de Dios mi vida para decir, Señor, no me uses todavía? No. Más bien decirle a Dios, Señor, hazme útil en tu obra, enséñame. Si no lo conozco, enséñame, hazme útil. Y ya después decirle a Dios, Señor, úsame para tu gloria. Sea un jovencito o una jovencita, alguien maduro, un anciano, puede ser usado por Dios. Otro pasaje, segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Dice aquí la palabra. El apóstol Pablo tenía él le llama un aguijón en la carne. No se sabe qué era ese aguijón, es posible que fuera una enfermedad, muy probablemente una enfermedad de la vista que el apóstol Pablo tenía, un mal, algo, una molestia. Si él mismo le llama a este aguijón un mensajero de Satanás que lo abofetea para que no se ponga orgulloso. Es interesante que a veces el mismo enemigo es instrumento de Dios, hasta él tiene que rendir cuentas a Dios. Bueno, no sabemos qué era lo que tenía Pablo, pero él le dice al Señor estas palabras. Miren, versículo 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, o sea, el aguijón, la enfermedad, la molestia. Y me ha dicho, el Señor le dijo, bástate ¿qué? Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Haría muy bien los de la teología de la prosperidad en leer ese pasaje. Sí, porque Dios no sana siempre. No. Y de hecho no tiene que hacerlo siempre. A veces Dios permite situaciones en nuestra vida con un propósito. 3 veces le pedí. El Señor dijo, bástate mi gracia. Y eso es suficiente para ti. La gracia de Dios nos ayuda. ¿Cómo se imaginan ustedes al apóstol Pablo, hermano? ¿Cómo se lo imaginan? Un hombre fuerte, alto, fornido.
Yo me imagino al apóstol Pablo como alguien cansado, como alguien golpeado. Yo creo que el cuerpo del apóstol Pablo era como un mapa por los latigazos. Él mismo lo expresa. Había estado en naufragios, en problemas, en situaciones de judíos, de gentiles, azotes. Pero ¿cuántas cosas hizo para Dios, hermanos? Alguien así, pero lo que logró hacer y lo que sigue haciendo. Porque sus escritos están aquí y confortan nuestra vida. Más de 2000 años después, seguimos hablando del apóstol Pablo. Y seguiremos hablando de las cosas que Dios hizo a través de él. Pero quiero señalar esto. Las cosas que Dios hizo a través de él. Sin importar lo que sucediera en su vida. Dios lo usó. Dios lo usó por la gracia. Él mismo lo dice. La gracia de Dios conmigo es lo que permitió hacer todo. Creo que la gracia se puede experimentar, hermanos. Creo que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestras familias. Pero tenemos que dejar que Dios obre a través de nosotros. Él en nosotros. Él haciendo lo imposible. Y nosotros dejándonos guiar por Él en sus manos. Ayer con los jóvenes fuimos a un museo, el Museo de la Biblia, que estuvo durante un mes ahí en el Parque Naucali. Y fuimos a ver el Museo de la Biblia y una muy buena exposición. Y gracias a Dios por lo que tuvo un mes ese museo aquí en este lugar, esta área de por acá. Después del recorrido, un pastor se me acercó, uno de los pastores que estaba ahí, es la iglesia presbiteriana la que organizó esto, y se me acercó y me dice, ¿puedo hablar con usted en un momento? Digo, sí, claro que sí, pastor. Y ya terminamos el recorrido y me acerco con el pastor a platicar con él y me hace la siguiente pregunta. ¿Sabe usted cómo inició Unifam Campanario? Me sorprendió porque no conozco al hermano. No sé, es un pastor, pero no sé quién es. Y le digo, claro que sí, conozco la historia de la OMS, cómo fue un gran avivamiento, los Conman, y luego en Corea, en Japón, y luego Corea y todo el mundo, un avivamiento tremendo. Y llegaron aquí a México los misioneros de One Mission. Y le expliqué, y le digo, sí, hermano, esto es lo que yo sé. Y me dice el pastor, hermano, yo estuve predicando al inicio de todo. Estuve junto con el hermano Willy Guanto, el misionero, y estuve predicando y yo presentaba la película de Jesús. Y después de presentar la película, yo predicaba y la gente se convertía y había un mover de Dios en este lugar, me dijo. Y me dijo, cuando nosotros comenzamos a predicar, hubo una persecución contra los que estábamos predicando. Y dice que personas se organizaron y le dijeron, si ustedes siguen predicando aquí, vamos a venir con palos y los vamos a matar. Esa es la historia y ya muchos de los más grandes de aquí conocen esa historia. Me estaba contando el hermano Daniel que él conoce esa historia. Y le digo, me da gusto conocerte, pastor, porque no sabía yo de otros hermanos, pero no conocía esta historia en cuanto a lo que tú estuviste haciendo.
Hermanos, quiero decirle algo. Estos hermanos siguieron predicando a pesar de la persecución. No estamos hablando de tiempos como ahora. Eran otros tiempos. Siguieron predicando, siguieron enseñando porque tenían un corazón lleno de gracia. Y dejaron que la gracia de Dios actuara a través de ellos. Si tú y yo estamos en este lugar hoy día, alabando a Dios libremente, muy bonito, y escuchando hoy la palabra de Dios, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Dios obró. Dios seguirá obrando, ¿sí? Porque es de Él y para Él. No es de nosotros. Es de Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor va a seguir obrando. En ese tiempo fue ellos, pero yo ahora pregunto, ¿y qué tal nosotros? Quizás yo pienso que sí, va a haber un mover de Dios. Y entonces la cosa ahí es, mi vida va a estar dispuesta a que Él me use, que a través de mí haya bendición. 3 preguntas para terminar. ¿Ha recibido usted la gracia de Dios? Yo creo que sí, porque la gracia de Dios es insistente. Pero otra pregunta, ¿por qué medio se está acercando usted a Dios? Quizás está usando las hojas de higuera. Las hojas de higuera representan los esfuerzos propios del ser humano para buscar a Dios. Trato, pero nunca encuentro. La maravilla del cristianismo no es que nosotros busquemos a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. Es una maravilla pensar en esto, hermanos. En una ocasión estábamos cantando un himno que dice, encontré salvación. Ahí en el seminario estábamos cantando un himno. Encontré salvación, y muy bonito himno. Terminamos de cantar y un profesor del seminario se subió, tomó el micrófono y amablemente nos dijo, ustedes no han encontrado nada. Dios los encontró a ustedes. Dios nos buscó. Y sí, nosotros respondimos. Pero Él nos estaba buscando. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, tú estabas en su mente. Y los seres humanos de todas las épocas, sin importar lo que hayan hecho. Narcotraficantes, de todo pecado que se le puede a usted ocurrir. De tal forma que mire cómo es la gracia de Dios. El primer convertido de la era de la gracia, aunque la gracia siempre ha existido, fue un ladrón, hermanos. Fue un ladrón, muriendo en la cruz. Ese fue el primero. Dios, hermano, quiere obrar en nosotros mucha gracia, ¿sí? Mucha gracia. ¿Cómo estás buscando a Dios? La única forma de acercarse a Dios es a través de que Él nos extienda su manto de gracia. Y ese manto de gracia tiene un color rojo, porque es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de acercarse a Dios. Muchos lo intentan por diferentes medios, diferentes formas. Pero es solo por Cristo. Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo. Es la única manera. 2. Si usted ya ha recibido la gracia de Dios, ¿está usted replicando esa gracia a otros? ¿O es un estorbo o un obstáculo para que la gracia de Dios fluya y se lleve a cabo en la vida de aquellos que lo rodean? Fue una reflexión. Jesús lo dijo, ¿verdad? De gracia recibiste,
de gracia dad. Y los apóstoles después lo dijeron también. Dice que Jesús lo dijo, pero en los evangelios no encontramos una referencia a esto. Más bienaventurado es dar que recibir. Somos llamados a ser personas llenas de gracia. En tercer lugar, ¿está pasando usted por una prueba difícil en su vida? ¿Una batalla con algún pecado que lo hace tropezar una y otra vez? Solo la gracia de Dios le puede auxiliar. Busque refugio en los brazos de Dios. Solo Él nos puede ayudar a vencer. La gracia de Dios es poderosa para ayudarnos, para bendecirnos. Entonces no se nos olvide, hermano, hemos recibido gracia, pero esa gracia se debe replicar en otros. Hemos recibido gracia y esa gracia debe resultar en una experiencia de vida real. Que el Señor nos ayude a ser personas llenas de gracia, creyentes llenos de gracia. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso. Tú nos buscaste aún antes de que nosotros pensáramos buscarte a ti. Y sí respondimos a ese llamado. Ahora vivimos para ti, Señor. Perdónanos por las veces en las cuales nosotros no hemos actuado con gracia, cuando nuestras palabras han sido muy duras. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando en nuestras manos estuvo ayudar, pero no lo hicimos. Y te rogamos, Señor, que al ver lo que tu palabra nos enseña hoy, podamos salir aquí con un pensamiento renovado en cuanto a la gracia. Que allá afuera puedan ver que estamos llenos de la gracia tuya, Señor. Por cómo hablamos, por cómo tratamos a otros. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Les invito a ponerse de pie y vamos a adorar a nuestro Señor.